Muy buenos días a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están acompañando ya aquí en la transmisión que estamos haciendo este domingo 21 de junio. Es un privilegio, en verdad, estar con todos ustedes y poder juntarnos, ¿verdad? Y conectarnos de esta manera para aprender y ver lo que Dios está haciendo. Y hoy estamos pues muy contentos con todo esto que ha representado la pandemia, ¿cierto? Un contraste de muchas situaciones y muchas emociones, como hemos platicado ya estas semanas, pero ahora estamos poniendo atención a la alegría que nos produce el celebrar a los papás. Y queremos comenzar esta transmisión mandándole un abrazo muy fuerte a todos aquellos de ustedes que tienen el privilegio, la responsabilidad, que tenemos ese privilegio de ser papás, de poder impactar en la vida de otra persona de la forma más grande que se puede. Bíblicamente, las personas que más impacto tenemos sobre otras personas somos los padres sobre los hijos. Entonces, quiero felicitar personalmente, directamente, a cada uno de los papitos que están aquí representados o que están conectados esta mañana. Nos da mucho gusto que ustedes estén apartando el tiempo para acompañarnos, para estar con nosotros. De verdad les agradecemos bastante y queremos pedirles que aquellos de ustedes que estén allí cerca a su papito, obvio, físicamente cerca, denle un abrazo, apapáchenlo, ayúdenle a que se anime a seguir haciendo su trabajo. Tenemos un montón de fallas, hay montones de cosas que no hacemos bien, pero con la gracia de Dios es posible empezar a hacer las cosas de una manera en la que el impacto que dejamos a nuestros hijos es el impacto que Dios anhela. Entonces, he querido comenzar ese tiempo para felicitarles, para agradecerles. Al final de la transmisión vamos a tomar un tiempecito para orar, pero muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Estamos hoy con igual un privilegio muy grande de poder comenzar una serie nueva. Terminamos la serie de verdades esenciales, por la cual navegamos por aproximadamente 2 meses y medio, casi los 3 meses. Y precisamente hoy, 21 de junio, estaríamos cumpliendo 3 meses exactos, casi exactos al día, de que empezamos a guardar esta cuarentena. Algunos de ustedes con un poquito más de anticipación, con un poquito más de tiempo. Pero ha sido un tiempo de verdad, unos momentos en los que, como hemos platicado, Dios se ha mostrado, Dios ha hecho cosas padrísimas, Dios ha hecho cosas excelentes. Y también ha sido un tiempo fuerte, ha sido un tiempo donde hemos sido exprimidos, probados de diversas maneras, pero siempre es un gusto y un gozo saber que estamos en las manos de Dios. Entonces, siempre bienvenidos todos, gracias que nos están acompañando, tenemos un buen grupo. Quiero también, como usted notó en las imágenes que estaban pasando antes de comenzar, quiero hacer el comentario brevemente a las personas que vivimos en el Valle de México, las personas que vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que pongamos atención a los semáforos sanitarios. Como ustedes recuerdan, habíamos estado haciendo la proyección por parte de las autoridades sanitarias de que esta semana, la semana pasada, esta semana que terminó ayer sábado, estábamos haciendo una transición hacia el semáforo naranja. Y bueno, a causa de lo natural de que muchas personas, al ver y escuchar que apenas era una transición, ni siquiera el semáforo naranja, sino una transición, empezamos a salir, y a veces innecesariamente, a veces por necesidad. Y bueno, tuvimos un repunte en los casos de contagio del COVID-19, del SARS-CoV-2, y esto ha causado que regresemos al semáforo rojo. Es bueno, digo, no nos gusta la idea, pero es bueno escuchar que quienes están poniendo atención a estas cosas nos avisen, ¿verdad? Que si estamos ante un peligro, alguien esté ocupándose en avisarnos. Mira, hay un riesgo, hay un peligro, mira, aquí está el lugar donde puedes ir a tomar información. Entonces, nada más queremos recordarles que si no nos es necesario, aunque llevamos ya muchos días, no salgamos de casita, que nos quedemos en casita. Cada uno de ustedes ya ha aprendido por las verdades esenciales cómo hacer eso y cuándo hacer eso, en qué casos sí, en qué casos no, con cuestiones de tu empleo, de tu economía, de tu salud, especialmente pensando en personas vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, mira, precisamente platicando y orando y pensando, cada que nosotros tenemos el privilegio de compartir la escritura, por muchos años hemos aprendido a predicar lo que dice la Biblia. No queremos hablarte de la Biblia, sino enseñarte la Biblia, lo que la escritura enseña. Y ocasionalmente, como ha sido estas últimas veces, hemos tomado tópicos, temas.
Acabamos de terminar esta serie de verdades esenciales para tiempos difíciles, y antes de esta serie en Senda de Vida estábamos estudiando Génesis, capítulo a capítulo, verso a verso, frase a frase y en ocasiones palabra a palabra, estudiando este libro maravilloso, genial, el libro de Génesis. Por allá hay algunos mensajes grabados que les animo a que los busquen si están interesados, pero hoy vamos a empezar una serie nueva que precisamente está un poquito relacionada con el comentario que acabo de hacer, que tenemos la gratitud hacia las personas que se encargan de avisarnos que algunas cosas están mal, aunque a veces no nos gusta. Bueno, nunca nos gusta escuchar malas noticias, nunca nos gusta escuchar que algo no va como esperábamos, pero esta idea de tener advertencias, de tener gente que nos enseña algo, es buena. Entonces, vamos a entrar a una serie que va a ser una serie corta, donde vamos a revisar confinamientos antiguos, confinamientos históricos. Y mira, si nada más nos metiéramos a cuestiones puramente históricas, de historia general, nunca terminamos de revisar los sitios o los confinamientos que algunas ciudades sufrieron. No estamos lejos, en Ciudad de México, de un sitio que puso Hernán Cortés hace casi 500 años, aquí a la Gran Tenochtitlán, con sus ejércitos, con sus aliados, y sitió la ciudad, ¿verdad? Es una historia fascinante. Hemos oído del sitio de Troya, hemos oído de sitio de Jerusalén. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a la Escritura, a revisar aquí, pues digamos por encimita, algunas situaciones en las que otros ciudadanos en otros tiempos de la historia estuvieron confinados, como tú y yo estamos confinados. Ahora, debo aclarar de entrada, tenemos un montón de diferencias entre la cuarentena que estamos pasando ahora y los confinamientos de los que vamos a platicar, especialmente centrados en historias bíblicas, ¿sale? Pero lo que queremos hacer es echarle un vistazo. Va a ser, espero que sea ilustrativo para ti, que puedas aprender algo. Ojalá sea ameno, no siempre se puede hacer eso, pero que aprendamos historia, algo que pasó en otras ocasiones. Pero lo más importante es esta idea: ¿qué podemos aprender de otros encierros, confinamientos, cuarentenas? Es decir, personas que se han visto obligadas a estar encerradas en un lugar, no tenían esa libertad que usualmente asumimos que nosotros tenemos. Repito la aclaración, un disclaimer aquí, ¿verdad? Una advertencia de que para nada se compara los confinamientos de los que vamos a platicar, que todos son en contexto de guerra, ahorita los vamos a ver, a lo que tenemos hoy. Hoy nosotros estamos confinados con Netflix en nuestra casa o con internet. A veces tenemos hasta el gusto, el privilegio de comer y escoger qué comemos. A veces no se puede escoger qué comemos, pero a veces podemos escogerlo, y esa es una gran bendición, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a la Escritura. Y yo casi no pongo, prácticamente nunca pongo títulos a los mensajes. Pero estando meditando un poquito, quise poner este título que ustedes ven ahora aquí en la pantalla, para tratar de, disculpen, para tratar de sacar precisamente una lección que pudiera ser relevante para nosotros, ¿sale? Y como ustedes ven ahí el título, se llama Acaparadores de Esperanza. Ahora todos estamos más familiarizados ahora con este concepto de los acaparadores. Personas que cuando empezó la cuarentena se fueron a cualquier lugar donde acostumbraban comprar sus cosas, y no, hombre, ¿verdad? Compraron papel de baño para un ejército o para 20 meses, no sé, ¿no? Pero el detalle es que en el acaparamiento se agarra, ¿verdad? Así como para mí. No sé si ustedes recordarán, aquí en México por lo menos tenemos, en algunos países de Centroamérica también, una tradición de las piñatas, donde de niño ahí pues cuelgan la piñata y está llena de dulces, de fruta, y golpeamos la piñata y se rompe. Pero hay unos niños que son bien listos, los niños, y se avientan como portero, y lo que hacen es con sus brazos, ¿verdad? Agarran todo lo que sea del piso y ¡frum!, se lo juntan aquí al pecho, a la pancita, y ahí se quedan hasta que ya todos los otros niños, que se nota de volada, ¿verdad? ¿Qué niño qué niño necesita pues avivarse, ¿no? Porque ves niños recogiendo así a manita, y otros que acaparan. Ahora, en el sentido de la piñata, pues es divertido, pero cuando estamos hablando de una situación crítica, cuando estamos hablando de una situación difícil, pues no, ahí no es divertido.
Entonces, vamos a entrar a las lecciones que nos puede dar un confinamiento que vamos a estudiar el día de hoy. Es un estado de sitio en el que entró una ciudad a causa de un ejército extranjero que la invadió, ¿va? Ojalá te guste la historia. Si no te gusta la historia, no te preocupes. Si le tienes miedo a la historia, no te preocupes. No tienes que aprender fechas, ni te tienes que aprender nombres, ni nada. Pero imagínate que te estoy platicando esta historia que pasó, no es ficticia, es un evento histórico. Pues tienes que saber los personajes principales, ¿no? Y más o menos en qué tiempo se está dando para ubicar históricamente lo que vamos a aprender. De lo que vamos a platicar entonces el día de hoy es el sitio de Samaria, ¿va? Claro, tuvo varios de estos sitios que se llaman, pero vamos a platicar de uno en específico que se dio durante el tiempo del profeta Eliseo, y que tuvo una situación gruesísima, una situación bien complicada. Déjame contarte cómo está el asunto. Tú vas a encontrar la historia que vamos a platicar hoy en Segunda de Reyes, capítulo número 6, versos 24 hasta el 7:16. Ahora, viene la historia del confinamiento, todo el capítulo 6, desde el 5 vienen estas ocasiones donde había venido ya el rey de Siria a golpear a la ciudad de Samaria, a su población, pero nos vamos a concentrar disculpen, en una sección que está en el capítulo 6 hasta el capítulo 7, ¿va? Lo que tenemos aquí, nada más para que te ubiques, déjame ponerte en contexto, no le saques, no le tengas miedo a la historia, las cuestiones históricas de la Biblia son necesarias y ocupamos entender el contexto. Para empezar, básicamente la nación de Israel nace en Egipto cuando Dios le promete a Abraham que le dará una nación. Llegan a Egipto con Jacob, ¿verdad? Y sus hijos, se hacen las tribus, Dios los libera a través del evento que se relata en Éxodo, entran a la tierra con Josué, se reparten las tribus un pedazo de tierra como Dios les prometió, y luego tenían a Dios como rey. Y la nación de Israel rechaza a Dios como rey y dicen, queremos un rey humano de carne y hueso como tienen las otras naciones. Bueno, escogen, no muy de acuerdo Dios, les permite, se levanta Saúl, luego se levanta David, otras historias ahí interesantes. Pero cuando David muere, la nación de Israel se divide, ¿va? Se parte en dos por división. Y hay de las 12 tribus, 10 quedan al norte, ahorita te voy a mostrar un mapa, y 2 tribus quedan al sur. La parte norte se llamaba Israel y la parte sur Judá. Todo es Israel, todo es la nación de Israel. Pero para efectos políticos, sociales, incluso después hasta cuestiones religiosas, tenemos una división del reino de Israel entre el norte, que se llamó Israel, tenía sus propios reyes con su capital en Samaria. Y en el sur, 2 tribus con sus reyes, con su capital en Jerusalén, ¿va? Entonces, esto pasa, esta división en el 924. Si quieres ubicarte, pues 1000 años antes de Cristo, ¡pum!, se divide el reino, ¿va? Samaria se convierte en la capital del reino del norte. Ahorita te voy a mostrar un mapa. En el tiempo en el que estamos platicando, el profeta principal usado por Dios fue el profeta Eliseo, que fue un discípulo de Elías, ¿va? Entonces, aquí tienes, fíjate, es muy sencillo. Estamos hablando de una ciudad en el norte, para que ubiques. El profeta principal era Eliseo. El rey de Israel se llamaba Joram. Ahora, él fue rey de Israel del 852 al 841. No te tienes que aprender eso, pero más o menos para que ubiques. Algunos de nosotros, cuando entramos a cuestiones de historia de Israel, podemos confundirnos, porque resulta que Joram tenía un tocayo en el reino de Judá en el sur. Entonces, tienes que poner atención cuando estás leyendo la historia de los reyes, en Crónicas, en Reyes, de qué rey está hablando, del norte o del sur, ¿va? Pero era su tocayo. En este caso estamos platicando de Joram, el rey de Israel, de la parte norte, cuya capital está en Samaria. El profeta principal era Eliseo. Solo como dato, aquí ustedes que estudian la Biblia, este vato, Joram, este muchachón, su papá y su mamá fueron los peores reyes que tuvo Israel. Su papá se llamó Acab y su mamá se llamó Jezabel. Nada más para que ahí se echen un trompo a la uña. O sea, muy mal ejemplo de papá, ahora que estamos hablando de idea del padre. Pobre vato, ¿no? O sea, le tocaron papás chafas, papás desobedientes. Bueno, dejamos ahí a Joram, rey de Israel, ¿va? Luego tienes que tomar en cuenta al rey Ben-Hadad.
Ben-Hadad, algunos historiadores consideran que Ben-Hadad es un título, como decir faraón o como decir rey o como decir presidente, pero se tiene identificado que era Ben-Hadad II. Aquí tienes una estela, esta no es de Ben-Hadad, pero es de un rey sirio, ¿sale? Y el sitio de Samaria específicamente se dio en el 842, si te fijas, un año antes de que dejara de reinar Joram. No te preocupes por los años, ubícate nada más en la idea de que está llegando un ejército extranjero a invadir Samaria. El rey que la invade es Ben-Hadad de Siria, el rey que gobierna en Samaria es Joram, el rey de Israel, y el profeta que está hablando la palabra de Dios es Eliseo. ¿Va? Con eso me parece que tendríamos una idea. Ahora, te muestro aquí en el mapa, espero que lo puedas ver bien. Aquí tienes Jerusalén, ¿verdad? La capital, y notas el amarillo dice Reino de Judá, y el azul aquí dice Reino de Israel, con su capital en Samaria. 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se quedaron acá en la zona de Judá. Bien, y hubo profetas que le hablaron más a los del norte, hubo otros profetas que le hablaron a los del sur, en fin. Pero es nada más para que no nos confundamos a la hora de que estamos hablando de estos conceptos. Ahora, ¿qué es un sitio? Están sitiando la ciudad de Samaria, la capital del reino de Israel. Un sitio es cuando tú traes tus ejércitos, si eres el ejército invasor, y te estacionas, acampas afuera de la ciudad. Y en los tiempos antiguos, todas las ciudades tenían murallas, como tú ves aquí en esta imagen. Las murallas eran lo que daba la fortaleza a la ciudad. Y estaban los ejércitos allá afuera, impidiendo que salieras y también impidiendo que nadie entrara, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar eso un poquito más. Pero lo que está pasando aquí de forma efectiva es esencialmente un sitio. Ahora, permíteme mostrarte aquí, a ver si el mapa nos lo permite. ¿Dónde está Samaria? Aquí, bueno, tienes un mapa de México. Vamos a hacer un viaje rapidito, sale al otro lado del mundo, a ver si la conexión nos lo permite y a ver si no se estrella esto, ¿no? Ahí tienes, bueno, para aquellos de ustedes que ubican, África, ¿sale? Ahí tenemos Europa, Asia, y luego nos vamos a acercar ahí donde tu mapa va diciendo Israel. Lo voy a hacer despacito para que no se mareen, ¿sale? Y ahí tenemos, si te fijan, algunos de ustedes están familiarizados con esto. Ves aquí en el centro de la pantalla esta mancha azul, es el Mar Muerto. Y luego ves una línea azul hacia arriba, que es el río Jordán, y arriba otra manchita que dice Tiberias, es el mar de Galilea, ¿va? Entonces es la Tierra Santa, hoy conocida como Palestina. Entonces te voy a mostrar, te voy a llevar a ver dónde estaba la ciudad de Samaria, ¿sale? Curiosamente, la ciudad de Samaria hoy es un pequeño pueblito. Algunos de ustedes que estudian el Nuevo Testamento, han estudiado la Biblia, han oído hablar de la mujer samaritana que Jesús encontró en un pozo. Bueno, ese pozo existe aquí donde ves que dice en el centro de la pantalla que dice Balata. Allí donde me estoy acercando, por ahí está, ahí dice Jacob's Well. Ese es el pozo de Jacob. Ahí es donde tuvo el encuentro, tradicionalmente hablando, Jesús con la mujer samaritana. Pero esa no es la ciudad de Samaria, es la zona de Samaria, pero no es la ciudad. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Voy a mostrarte, nos vamos a ir hacia acá, para mostrarte dónde estaba la ciudad propiamente de Samaria. Es esta que ves aquí que se llama Sebastia. Hoy es el nombre actual de la ciudad, ¿sale? Ese montecito que tú ves allí, con esas colinas elevadas, eso era la ciudad de Samaria. Es la ciudad de Samaria, tiene todavía allí algunas ruinas, puedes ver algunas ruinas de los muros que tenía Samaria. Y básicamente a esta ciudad, a este monte que tú ves aquí, el rey de Asiria llega del norte trayendo sus ejércitos y sitia la ciudad. Quiere decir que lo vemos a este señor Ben-Hadad acampando con sus ejércitos alrededor de la ciudad, ¿va? Eso es lo que está sucediendo de forma efectiva. Entonces, pero observa, es ese montecito, digamos, un cerrito en el que se ubica la ciudad de Samaria, especialmente en la plataforma superior, y el ejército de Siria rodea completamente la ciudad, ¿va? Insisto, es nada más para que ubiques dónde estamos, pero ve, es un cerrito allá a la mitad de lo que es la Tierra Santa, entre la zona norte de Israel y la ciudad de Jerusalén, que es la capital, ¿sale?
Entonces, aquí lo interesante, lo que podemos empezar a considerar y empezar a tomar en cuenta, que es, me parece a mí muy, muy interesante, es ver la forma en que precisamente el rey de Israel, a la hora de intentar defenderse, ve esta relación que hay con el profeta y el rey de un ejército invasor que viene a atacarlo. Ahora, déjame platicarte, regresando acá, ¿cuál es entonces el contexto? ¿Qué pasaba en un sitio? Vas a encontrar el pasaje en 2 de Reyes 6, 24 en adelante, al que me refiero, pero la idea de un sitio es rodear la ciudad para impedir la entrada de ayuda, de provisiones, de agua, de alimento, de medicinas, es decir, encerrabas a una persona. Es como si ahora yo me pusiera al frente de tu casa y no te dejara entrar ni salir. Entonces tú tienes tus alacenas con ciertas cosas, tienes a lo mejor tu suministro de agua, de luz, pero imagínate que si yo fuera a poner un estado de sitio en tu casa, yo cortaría los cables de la luz, escarbaría para romper tu drenaje y el tubo del agua y no te dejaría salir y no dejaría entrar a nadie. Entonces la pregunta es, ¿qué te pasaría? ¿Cómo estarías tú con tu familia si te pusiéramos un estado de sitio? Una cuarentena forzada, obligada, como la que llegó a haber en otros países. ¿Cómo estarían ustedes? A ver, piénsenlo. Hoy tenemos la bendición de que aunque estamos en cuarentena, podemos salir al mercado a hacer cosas necesarias, y es, de hecho, la cuarentena en nuestro país, en México, es recomendada. No es impuesta, donde se utilizan las fuerzas del Estado para obligarte a quedarte en casa. No, o sea, nos invitan a quedarnos en casa, pero en realidad cualquier mexicano pudiera salir y hacer en la libertad que nos da la Constitución lo que querramos, ¿no? Aquellos que somos responsables buscamos, ¿verdad?, no salir si no es necesario. Pero bueno, ¿qué buscabas en un estado de sitio? Buscabas bloquear la salida de personas, especialmente bloquear la salida de personas para impedir que esas personas fueran a pedir ayuda a ejércitos extranjeros. Entonces, imagínate, tú eres el ejército invasor, pones un sitio y lo que buscas es que no se te vaya a escapar a alguien, porque si alguien se escapa, va y pide ayuda a otro ejército y puede venir y atacarnos por la retaguardia. Entonces, era una situación realmente crítica. Se llamaban sitios, hoy le podemos llamar bloqueos, confinamientos, encierros, cuarentena. Incluso tenemos evidencia, para que ustedes se den una idea, ¿no?, que los sitios duraban meses y años. El récord para el sitio más largo es de 22 años de un sitio puesto a una ciudad por ahí en la Edad Media, en las Cruzadas. Historias terribles. ¿Te imaginas 22 años de tener un ejército extranjero acampado allá afuera? Sabemos que el sitio a Samaria fue largo, pero no sabemos exactamente cuánto. Probablemente un par de años es lo que ha de haber durado. Algunos dicen año y medio, algunos, entonces, porque no tenemos exactamente, ¿verdad?, todos los detalles, pero definitivamente fue un sitio, un confinamiento largo. Ahora, ¿qué efectos? Bueno, tú y yo estamos pasando nuestro confinamiento, como les decía, probablemente algunos de nosotros con internet y con un montón de acceso a entretenimiento, con un mercado completamente surtido a unas cuadras. Probablemente algunos de nosotros tenemos hasta el privilegio de poder viajar ahí si tenemos vehículo. Algunos hemos pasado el confinamiento teniendo que salir todos los días porque nuestro trabajo esencial lo demanda. Otros de nosotros quizás hemos tenido situaciones difíciles de que, como no hay trabajo, nuestra economía ha sido golpeada de tal manera que ya no podemos escoger qué vamos a comer. Pero tienes a lo mejor un primo, un tío, un amigo, un hermano de la iglesia, alguien que te acercó a algo y fue una ayuda, ¿no? Pero el efecto número uno de un confinamiento inmediato era el hambre. Empezaba a haber una hambruna terrible. Ahorita vamos a leer el pasaje al que me refiero para que veas. Esto causaba que, imagínate, si tú llegabas a tener una persona enferma. Hay evidencia histórica, por ejemplo, de los asirios. Los babilonios también tenían estas prácticas. Perdón si hay niños allí, pero básicamente se ponían afuera de la ciudad y usaban estas máquinas de guerra para arrojar
catapultas se llamaban, para arrojar rocas, piedras a los muros. Pero había ocasiones cuando capturaban personas, que tomaban partes del cuerpo de las personas que habían capturado, las ponían en la catapulta y las arrojaban hacia adentro de la ciudad. E imagínense la peste, imagínense el olor a muerte que se causaba allá adentro. Era una situación triste, crítica, ¿eh? Entonces, semejante a una pandemia, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí, es semejante a una epidemia, y se daban muchas situaciones de esas. Y obviamente la cantidad de muertos era exponencial, era enorme. Es decir, la ciudad estaba en la peor condición que pudiera estar. Tienes un ejército intentando entrar. Incluso casos de canibalismo. Terribles, terribles. Aquí no estamos hablando de canibalismo ritual o de canibalismo que tiene aspectos religiosos como lo hacían en la época prehispánica en México. Estamos hablando de canibalismo por la desesperación de sobrevivir. Probablemente un caso famoso que ustedes han escuchado es de aquellos supervivientes que estaban atravesando entre Chile y Argentina para hacer un juego de rugby. Su avión se estrella en los Andes y un grupo de personas sobrevivieron, pero a causa de que no llegaba ayuda empezaron a practicar canibalismo para sobrevivir. Un tema terrible, ¿no? Y es hasta la fecha una cuestión polémica y muy, muy fea, horrible. Pero lo que quiero explicar es que el confinamiento del que vas a aprender hoy no es un confinamiento, con todo respeto, no es un confinamiento como el nuestro, ¿eh? El nuestro es un confinamiento con almohadas, cómodo, ¿verdad? Felicidades, gócelo, disfrútelo. Yo lo disfruto en un sentido, ¿verdad? No me gusta el confinamiento en sí, pero yo lo disfruto. Entonces, ¿qué te parece si vamos a tomar los siguientes minutos para meternos al texto? Ya te di el contexto histórico, ya sabes los personajes principales, la fecha, de qué estamos hablando cuando dice que sitió la ciudad. Ahora vamos a ver qué nos dice el texto bíblico, ¿va? ¿Listo? Primera de Reyes 6, 24 y 25. Voy a leer estos pasajes y luego te doy unos datos que pueden ser interesantes para ti. Dice la Biblia: tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, tú ya ubicas, ¿verdad?, quién es este señor, reunió a todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Otras versiones aquí dirían sitió a la ciudad de Samaria para atacarla. Y dice, nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron. Efectivamente, aquí lo que tienes es una cuarentena impuesta por un ejército extranjero. Debido a eso, como se terminan los alimentos, evidentemente indica que fue un sitio largo, ¿no? Hubo mucha hambre en Samaria. Tanta, fíjate bien, que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Ahora, déjame contarte cómo está el asunto aquí. La cabeza de un burro. Ahora, no sé cuántos de ustedes, levanten la mano por aquí en el chat, ¿cuántos de ustedes han comido burro? Bueno, yo probablemente, pero no me di cuenta, ¿no? Fui unos tacos por ahí que estaban medio extraños. A lo mejor me eché unos taquitos de una carne extraña, ¿no? Pero conscientemente nunca lo he hecho. Pero ¿cuál es el detalle que quiero que consideres aquí? Que el burro, el asno, es un animal inmundo. El judío, el que están en Samaria, pero son judíos, nunca consideraría comerse un asno, porque aparte era una parte central, la mula, el burro, era una parte central de la vida cotidiana de una persona. Era una herramienta, es la idea. Sería como si alguno de ustedes es carpintero y tienes tu martillo, tienes tu serrucho, tienes por allí tus bancos y estás en una situación tal de tanto frío que quemas el mango de tu hacha y quemas el banquito de tu taller de carpintería para tener calor. O sea, estás hablando de una situación extrema, extrema, extrema. Pero imagínate, si alguien llegaba a matar su burro para comerse a esa mula, la pura cabeza, dice aquí el texto, que valía 80 monedas de plata. Y hay otro dato. Una tacita, un cuarto de litro es una tacita. La versión 60 tiene los nombres de las medidas. Pero mira, de estiércol de paloma. Aquí
Los historiadores dicen, cuando pones a estudiar el texto, que hay dos opciones: que se usaba el estiércol de paloma como combustible, o sea, no había ni aceite para alumbrar las casas en la noche, no había, y se quemaba el estiércol de paloma para dar un poquito de luz. Y otros dicen que estiércol de paloma era una frase como decir hoy, gorditas, ¿no? Si yo pusiera en el texto actual, entonces un cuarto de gorditas, y no está diciendo que eran las personas gorditas, sino está hablando de un tipo de comida. Entonces algunos dicen que era una plantita que cuando hacías un tipo de caldo por ahí todo feo, hasta una tacita de ese caldito, de esa plantita toda chafa y fea, te costaba 5 monedas de plata. Ahora, para que tengas una idea, ¿sabes cuál es el costo al precio actual de la plata en México, de esa cabeza de burro en el estado de sitio? Aquí te lo traje, mira. La cabeza de burro en el tiempo del sitio de Samaria era tal el hambre que llegaba a costar 11,337 pesos mexicanos al día de hoy. Eso es lo que cuesta el precio de la plata, 80 monedas de plata. Y una tacita de estiércol de paloma te costaría actualmente 708 pesos. ¿Quién de ustedes pagaría 700 pesos por quitarle ahí a los carros el estiércol de las aves y venderlo? Imagínense la situación en la que estaba la ciudad de Samaria. Era un asunto terrible. Estamos viendo, ¿verdad?, que no se compara, gracias a Dios, a la situación que tenemos. Vamos a seguir leyendo. Un día, estoy leyendo el mismo pasaje, ¿va? Versículo que sigue. Un día, cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, estaba checando los ejércitos extranjeros por ahí y viendo cómo estaba la ciudad, una mujer le gritó: Majestad, ayúdeme. Ahora, perdón, cuando aquí dice ayúdeme, lo que están buscando en una manera es pedirle audiencia al rey, ¿verdad? Ten misericordia de mí, rey, ayúdame con mi situación. Y el rey contesta: si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? Ahora, era un rey impío, era un rey que estaba de rebelde, no escuchaba a Dios, quería matar al profeta Eliseo. En fin, dice el rey: no tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué? Porque en ese sentido está hablándose de una audiencia. Si yo no te puedo dar de comer, dime en qué forma te puedo servir. Y en esos tiempos los reyes eran también jueces. Entonces, fíjate qué caso le trae la mujer al rey. La mujer respondió: esta mujer, está hablando de otra que está a un lado de ella, me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que el día siguiente nos comiéramos el suyo. ¿Te imaginas esa conversación? ¿Te imaginas esa plática y esa desesperación de las mujeres con sus niños y determinar que la situación es tan crítica que consideran comerse a uno de sus hijos? Canibalismo. Ahora, detente aquí. O sea, no sabemos si la mujer activamente mata a su hijo para comerlo o el hijo había muerto. Y entonces están hablando del cuerpo que por inanición, probablemente, sabemos, los niños usualmente son los primeros, ¿verdad?, en morir ante una situación como esta, tan triste, tan crítica. Pero el punto es de que esta mujer dice que se había puesto de acuerdo con otra señora para que primero comieran a su hijo y después comer el hijo de la otra señora. Y dice el versículo 29, así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido. No tengo muchos comentarios que decirte, solo que consideres la situación en la que estaban estas personas. Crítico, esto no es un confinamiento con Netflix, ¿verdad? Esto no es un confinamiento con la familia ahí a gusto. Esto es una situación brutal, crítica. Sigamos leyendo el texto. Cuando el rey escuchó lo que le dijo la mujer, se enojó tanto el rey que rompió su ropa. Y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puesta ropa áspera. La versión 60 que estudiamos dice que estaba vestido de cilicio, que indica duelo. El rey dijo: hoy mismo, fíjate hacia dónde se vuelca el rey, le voy a cortar la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, es el profeta. Que Dios me castigue si no lo hago. O sea, la condición del sitio era tal que el rey se vuelca contra el profeta, que es una manera de volverse contra Dios y reclamar y levantar el puño en rebeldía contra Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo la historia.
Eliseo estaba sentado en su casa junto con los líderes del país, porque resulta que Eliseo estaba dentro de la ciudad de Samaria, Eliseo no estaba en otro lado, estaba en la ciudad de Samaria, dentro en el sitio, sufriendo con todo el mundo la hambruna. Entonces dice, mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres. Antes de que llegara, Eliseo, estando en su casa con los ancianos, le dijo a uno de sus hombres, le dijo a uno de los líderes: el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos y cuando ese hombre llegue, cierren bien la puerta y sosténgala contra él, porque detrás de él viene el rey. O sea, es un mensajero que va a querer cortarme la cabeza por esta situación que estamos viviendo, ¿va? Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y dijo: esta desgracia viene de parte de Dios, ya no puedo esperar que Él nos ayude. Esto, efectivamente, de forma práctica, es una renuncia de parte del rey y de sus súbditos a esperar en Dios. Ya es apostasía, es idolatría, están negando a Dios, reclamándole a Dios, etc. Entonces, esa es la situación del confinamiento en Samaria. Era tal el hambre que no tenían que comer y obviamente la cantidad de muertes era enorme y recurrieron al canibalismo. Una cabeza de burro valía 11,000 pesos y un cuartito de estiércol de paloma 750 pesos. Imagínate la condición. Quiere decir que estamos en una situación de crisis aquí, que el dinero pierde su valor. El dinero no vale más en ese sentido. Es preferible tener acceso al alimento que oro, ¿no? Es una situación terrible. Ahora, vamos a ver cómo interviene Dios, el milagro que Dios hace en Samaria para liberar a las personas que están en esta condición, ¿no? Vamos a leerlo. Ahí ya entramos al capítulo 7. Sigue la conversación. Un hombre enviado del rey llega a buscar a Eliseo para matarlo, ¿sale? Entonces, Eliseo le dice a la gente: ¿sabes qué? Aguántenme ahí a este mensajero porque este tipo viene a cortarme la cabeza. Entonces, Eliseo, cuando el hombre llega y dejan entrar nada más a él, le responde, porque el hombre dice: oh, Dios nos ha abandonado, Dios no puede hacer nada. Le dice Eliseo, atención, pon atención al mensaje de Dios. El profeta Eliseo está hablando en nombre de Dios. Mañana a esta hora, ahí está la profecía, ahí es como Dios va a intervenir. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Fíjate la profecía que está dando Eliseo. Mañana, en menos de 24 horas, Dios va a hacer algo de manera que lo que hoy cuesta 11,000 pesos, no, hombre, se va a tirar a la basura. La versión 60, que es la que estudiamos, dice flor de harina de la mejor calidad, se va a vender en la puerta de Samaria a precio de una moneda de plata por 3 kilos de harina. ¿Sale? El hombre del rey le dijo, fíjate la incredulidad: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos, porque ya había decidido que no iba a creer, estaba en rebeldía contra Dios, Dios no va a hacer nada. Entonces el profeta le dice: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. O sea, le está dando ahí una maldición, ¿no? Por incrédulo, te va a tocar verlo, pero no te va a tocar comer. Ahora, para hacer la conversión aquí rápido, quiere decir que 3 kilos de flor de harina de la mejor harina de la mejor calidad, o 6 kilos de cebada, al precio actual costarían 150 pesos. Veríamos pues el cambio. Ahora, perdónenme que interrumpa aquí, pero ¿qué preferirías tú? ¿Tener acceso a 3 kilos de harina o a una cabeza de burro? No sé tus gustos, pero los míos, yo buscaría la harina de trigo, que indica que la harina tenía un precio más caro que la cabeza de un burro. Y 24 horas después Eliseo dice: va a ser algo Dios tan grande que vamos a ver acceso a provisión, vamos a ver a Dios liberándonos de estos invasores, vamos a ver a Dios interviniendo para liberar a la ciudad de Samaria. Pero tú, que no creíste, no lo vas a ver. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la intervención de Dios. ¿Cómo entraría Dios a intervenir en la situación que estamos viendo? ¿Sale? Ahora, en esta intervención de Dios, la historia sigue. ¿Sale? El hombre lleva el mensaje al rey y fíjate lo que dice la Biblia. Misma historia. A la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. ¡Qué historia!, ¿no?
Fíjate, nada más que historia. Tienes un sitio adentro y tienes a 4 leprosos afuera de la ciudad, entre el ejército sirio y la ciudad. Ahora, pero ¿por qué están afuera? Pues te explico de volada. Según la legislación sanitaria, la legislación de santidad de los judíos dada por Dios en el Antiguo Testamento, los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, no podían vivir dentro de la ciudad. De hecho, como su enfermedad, que es una plaga, era contagiosa, ellos tenían que poner su mano sobre la boca y una campana e ir gritando por los caminos: ¡leproso, leproso! Imagínate la vergüenza. Como si alguno de ustedes tuviera COVID y tuviera que subirse al metro, le pediríamos eso, que se tapara la boca y llegara una campana y gritara COVID. ¿Qué pasaría? Te apuesto que en ese instante el vagón del metro se vacía o te arrestan por irresponsable. Pero era una vergüenza, ¿no? Era un estigma. Entonces vivían afuera de la ciudad. Estos pobres hombres ni tenían ayuda de sus paisanos y eran odiados probablemente por los asirios. Entonces vivían como lacras fuera de la ciudad. 4 hombres, dice, tenían lepra y estaban fuera de la ciudad. Y dice el texto: ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Están hablando estos hombres. Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Pues allá no hay nada, y aparte leproso, imagínate, ¿no? Pues no hay nada para comer, y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. ¿Por qué? Porque tenían lepra. Entonces, pobrecitos, ¿no? O adentro se los comen, o los matan por llevar la plaga adentro, o se mueren de su propia lepra, o tienen un ejército ahí enfrente. No sé qué haría usted. Pero estos 4 leprosos dicen: mejor, fíjate la alternativa, vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno, y si nos matan, no importa, de todos modos vamos a morir. Esta es este movimiento desesperado, ¿no? De desesperación que están haciendo estos pobres hombres, de decir: ya no me queda nada, no me queda nada, vamos a hacer, pues es de los males el peor, ¿no? El menor de los males, perdón. Ya no podemos quedar peor, vamos hacia el ejército sirio. Entonces fíjate, al anochecer se levantaron los 4 leprosos afuera de Samaria. Están muriendo adentro, canibalismo, y afuera están los sirios. Se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Se animan a ir. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Ahora, el que escribe el libro de Reyes nos cuenta qué pasó. Versículo 6. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo que los soldados dijeron: el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Entonces, en un ataque de pánico, verso 7 dice: así que los sirios huyeron al anochecer. Pero aquí está lo interesante: abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros, con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron el campamento tal como estaba. Ahora, debo explicarte que para que una cosa como estas pasara, o tú tuvieras un sitio sobre una ciudad por tantos meses, el ejército que invade tenía que tener una línea de suministros constante. Y dicen los buenos generales que un ejército marcha sobre su estómago. O sea, si come bien, el ejército hace lo que le pidas. Pero si un ejército no está bien alimentado, el ejército no hace lo que tiene que hacer. Entonces, la clave de un ejército marchando, especialmente en esos tiempos, era el acceso a comida. Entonces, imagínate la provisión de alimento que tendría para ese momento el ejército más poderoso en el mundo, sitiando Samaria. Dios, su intervención consiste en que causa una confusión en el ejército sirio, de manera que en un ataque de pánico ellos huyen diciendo: ahí vienen ejércitos. O sea, alguien se escapó de Samaria y fue a contratar a los reyes hititas o al rey de Egipto y pidió ayuda y nos van a atacar por la retaguardia. ¡Córrele!, ¿no? Entonces ahí ves al ejército sirio huyendo en estampida. Incluso, ¿qué tan desesperados estaban que ni los caballos se llevaron? Huyeron a pie. Corrieron y dejaron todo lo que tienen ahí. Entonces estos 4 leprosos llegan al campamento y lo encuentran así. Entonces, ¿por qué le llamamos aquí al tema acaparadores de esperanza?
¿Por qué lo llamamos así? Porque fíjate lo que hacen primero los leprosos. Vamos a leer el texto. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber. Ahora, por un segundo nada más, imagínate el hambre que estos hombres tenían, el rechazo que habían recibido de los samaritanos, de su ciudad, de sus paisanos, el ataque al que habrían estado, las burlas que habrían recibido de todo mundo. Y entran a una tienda donde hay una cantidad de suministros y de provisión, como tú y como yo, ¿cierto? Si tengo hambre y llego a un lugar, oye, lo primero que hago es comenzar a comer y a beber. Pero fíjate qué interesante, también tomaron oro, plata y ropa, y todo eso lo escondieron. Entonces imagínate, aquí está hablando de algo que pasa en un lapso de horas. Ellos llegan de noche, encuentran la tienda vacía de personas, pero llena de suministros, empiezan a comer, y cuando están comiendo, a lo mejor con la barriga llena, ¿verdad? Ven ahí oro, quizás en alhajas, ven a lo mejor un casco, y corren y hacen un hoyo en algún lugar y empiezan a enterrarlo, diciendo, oye, ya que esto pase, aquí va a estar mi guardadito, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Ya que terminan de sacar todo lo que estaba en esa tienda, dice, luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que ya había y fueron a esconderlas. ¿Qué están haciendo? Están acaparando los recursos, están amontonando para ellos los recursos. Que es una reacción humana en un sentido, ¿cierto? Pero aquí es donde vas a ver la lección, porque bueno, ellos tenían una noticia buenísima. Hay provisión, mientras que otros en la ciudad se están muriendo de hambre. Ese es el punto aquí. Ellos tienen acceso a alimento cuando los de allá adentro en su ciudad están comiéndose a sus hijos en una situación de desesperación, de oscuridad, de muerte, de dolor, de angustia. Y estos 4 leprositos, la tradición judía, por cierto, entre paréntesis, dice que uno de esos leprosos era Giezi, el siervo de Eliseo. No sabemos porque no está en la Biblia, pero la tradición judía dice, eso es un dato interesante, ¿no? Pero estos 4 leprositos ya tienen la barriga llena, probablemente no podían comer porque estaban bien empanzados, ¿verdad? Algún que otro mareadón por el vino que encontraron, contentos por lo que su futuro sería, por haber encontrado el oro, por haber rescatado la plata, unas ropas riquísimas. Y luego pasa esto. Pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto. Fíjate, wow, a veces me enchina el cuero de pensar esto. No estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Ahora vamos a ver la historia, ¿va? Entonces regresaron y llamaron a los guardias de la ciudad. Obviamente se paran debajo del muro, probablemente en la puerta, y empiezan a gritar desde abajo estos 4 leprosos, ¿no? A gritarle a los guardias que están arriba del muro. Dice, llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios y no hay nadie allí. No se ve ni se escucha nada. Solo están los caballos y los burros atados, y las tiendas de campaña están como si las acabaran de armar. Van y dan la noticia a la ciudad de Samaria. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio, que eran los que tomaban las decisiones. Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos leer todo el resto de la historia, pero yo te animo a que tú la leas ahorita que termine, o en la tardecita, en la noche. Busca 2 Reyes capítulo 7 y ve lo que pasa después, porque es muy interesante. La verdad, lo que pasa después es muy interesante. Pero aquí vemos a unas personas, a 4 leprosos, que por algún momento están acaparando la esperanza. Déjame explicarte cuáles son los elementos que tenemos aquí. Tenemos una intervención milagrosa de parte de Dios. Dios está interviniendo de una forma absolutamente milagrosa. Debo decirte que Eliseo es el profeta que más milagros hizo en el Antiguo Testamento, Nadie hizo más milagros después de Jesús que Eliseo. Unos milagros por todos lados. Y aquí tenemos otro milagro hecho por Dios, anunciado por el profeta Eliseo, de cómo Dios habría de librar al pueblo, ¿no? El pueblo no podría salvarse por sus fuerzas, no tenían manera de pelear contra el ejército, y Dios interviene milagrosamente y lo salva. Es una acción que derrota al enemigo,
Completamente. ¿Por qué? Porque lo pone de una posición de amenaza a una posición de derrota. De ser amenazador y que tú le tuvieras miedo, ahora el enemigo está patitas atrás, ¿verdad? Corriendo con la cola entre las patas. Tenemos un dicho aquí en México. Eso solo lo puede hacer Dios. Vemos un acto de Dios que libera a la nación que estaba confinada, estaba encerrada en su propia casa, encarcelada, prisionera por un ejército extranjero. La intervención de Dios les otorga libertad. ¿Qué tenemos de manera repentina? Provisión, tenemos liberación, hay acceso a la vida, ya hay esperanza, ya no hay, la única opción ya no es morir, ahora puedes sobrevivir porque Dios ha derrotado al ejército y hay alimento. Pero la cosa es esta, dentro de la ciudad no lo saben. Fíjate, Dios ya trajo libertad, Dios ya venció al enemigo, Dios ya trajo provisión, pero ellos no se han enterado. Si ellos salieran en ese momento y fueran, ellos tendrían acceso a toda esa libertad, pero no han oído que Dios ha hecho esa obra de liberación maravillosa, ¿no? No han escuchado adentro de la ciudad. Los leprosos, por un momento, probablemente unas horas, porque ellos fueron cuando cayó la noche, y dice que antes del amanecer fue cuando les fueron a avisar a la ciudad, pero durante un momento, todo lo que hicieron, escúcheme, no hicieron nada malo, nada más se callaron. Eso fue todo lo que hicieron. Lo que están haciendo de forma efectiva es que están siendo como esos acaparadores, ¿verdad? Están acaparando la esperanza que la ciudad de Samaria podría tener. Y cuando van y avisan, vemos a Dios usando a aquellos a los que antes, o a quienes antes fueron rechazados. Nadie los quería, ahí eran la escoria de la sociedad, pero ahora los vemos en una posición y en una postura en la que tienen buenas noticias. Tienen algo que la ciudad de Samaria necesita. Entonces los vemos convertirse de escoria en héroes, ¿verdad? Porque se animaron a salir. Ellos tuvieron el valor, Dios hizo el milagro, pero ellos tuvieron el valor de ir a ver lo que estaba pasando en el ejército, en el campamento de los sirios. Bueno, ¿cómo los usó Dios? Fíjate qué fascinante la historia. No los usó para pelear, o sea, no tenemos una historia de 4 leprosos que sacan la espada y vencen al ejército sirio. No son 4 leprosos que hacen boicotean, ¿verdad? Las fuerzas enemigas. No, son personas que fueron usadas para avisarles a las personas de Samaria lo que Dios estaba haciendo. No para hacer lo que solo Dios hace, únicamente para contar, gritar, declarar, dar la noticia. Eso es todo lo que hicieron los leprosos. Avisar. Avisar, eso es todo lo que hicieron. Entonces, te animo a que consideres esto. Dice el versículo 10, llegaron pues y empezaron a gritar a los centinelas de la ciudad y les dieron la noticia. Eso es todo lo que hicieron los leprosos. ¿Sale? Hemos ido al campamento, empiezan a gritar la noticia. Oye, este es un día de buenas noticias, ¿cómo nos vamos a quedar callados, no? Y yo sé que ustedes que estudian su Biblia ya están haciendo la aplicación, ya saben para dónde vamos, ¿verdad? Así que aquí le paramos porque ya saben a dónde vamos, ya saben, nada más de ver la historia, Dios ya está hablándote al corazón, ¿cierto? Si no es el caso, déjame ayudarte, ¿va? ¿Qué lecciones podemos sacar de este encierro de Samaria? Bueno, tienes una situación de cuarentena, de aislamiento, de confinamiento, de encierro, que no se compara a la nuestra, pero tiene sus similitudes. Y se acuerdan cómo también aquí en el siglo XXI, cuando tenemos una situación social y económica donde las líneas de provisión, gracias a Dios y a mucha gente que trabaja tremendamente, están en la mayoría de los casos garantizadas. Pero también tuvimos acumuladores, o sea, ¿qué es el acaparar? Es la retención de bienes que otros necesitan. Es almacenar, concentrar, y esta es la palabra, monopolizar ciertos recursos. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando empezó la cuarentena? El acaparamiento refleja nuestra tendencia humana a protegernos nosotros mismos, pensar en nosotros mismos. Es en realidad una motivación egoísta, viene de una mentalidad de supervivencia. ¿Cuántos se acuerdan de esas imágenes? Probablemente las vieron cuando empezó la pandemia, ¿no? Ahora, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? No lo digo por nadie. Si tú hiciste eso, puedes haber estado pensando bien, ¿verdad? Que tienes que proveer para tu familia. Esa motivación no está mal, pero el acaparamiento consiste en
Acaparar hasta el nivel en el cual yo pongo a otros en una situación de riesgo. Acaparando bienes que yo no necesito, que son demasiados. ¿Sale? Entonces, pensando que la persona que está en la foto, muy a propósito, escogimos fotos donde no se viera el rostro. ¿Qué tanto estaría la situación grave como para que alguna persona pensara que necesita tanto papel de baño? Porque esto causa que a lo mejor él ocupa pero hay otra familia que ya no tiene acceso porque esa persona se lo terminó, ¿verdad? Recuerdo haber visto esta fotografía, que también tapamos el rostro de la persona. Esto sucedió en Estados Unidos, de alguien que fue encontrado acaparando materiales de higiene, miren. Sanitizante, jabones, sí, sanitizante de mano, y lo encuentra la policía y le confisca todas esas cosas. Y dices, pues pobre persona. Pero en otro sentido, cuando en una situación crítica él tiene acceso a esto, deja a otras personas sin acceso a todo lo demás. Porque curiosamente lo estaba vendiendo, la persona de la foto que ven ahí, lo estaba vendiendo a precios exorbitantes. Pero, ¿qué estamos viendo? Si te fijas, no estamos viendo una situación tan diferente a la que vimos en la historia del sitio de Samaria, ¿cierto? No es tan diferente a cómo lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que tú y yo podemos aprender? Hay una situación en la que si yo hice acaparamiento de bienes, pues no estoy haciendo bien, porque puede ser que por acaparar yo, dejo en una situación de desprotección o de vulnerabilidad a otras personas. Acaparar, quedarse con algo que puede beneficiar a otros, no es una actitud cristiana. No es una actitud que viene de aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Es una tentación acaparar aquella información o buena noticia que pudiera beneficiar a otras personas. Y nosotros, como representantes de Cristo, estamos siendo transformados para que en lugar de acaparar, demos. Ese es el tipo de transformación que Cristo trae a nuestra vida. Sí hay un sentir humano de decir, ay, ¿qué me va a pasar? Y acaparas, ¿verdad? Y te pones a monopolizar recursos. Es humano, pero cuando tú sigues a Cristo, tú pasas esa situación que es humana de supervivencia y pudieras y deberíamos estar dispuestos a amar y a dar a otros hasta el punto de sacrificar por otros. ¿Por qué? Pues porque así lo hizo Jesús, ¿verdad? Es nada más la respuesta natural. ¿Por qué responderíamos así? Básicamente porque nosotros fuimos amados de esa manera. Mi Padre me amó así al dar a su Hijo Jesucristo, me ha cuidado de esa manera. Entonces yo lo que hago nada más es pasar a otros el amor que Dios me ha dado. En realidad es la gracia de Dios sobre mi vida, que yo tengo ahí unas latas de atún. ¿Sabes por qué las tengo? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Entonces el deber que tengo es pasar, ¿verdad? A otros, en lugar de acaparar, pasar a otros y ayudar a otras personas. ¿De dónde viene eso? De un sentir de gratitud. Entonces eso te recuerda que el primer elemento que vemos aquí en los leprosos es de, ¿sabes qué? Oye, no estamos haciendo bien, déjame detenerme. A algunos de ustedes les ha llegado a la conciencia de repente cuando tú tienes en tu alacena cosas de más y sabes que tu vecino no tiene, y el Espíritu de Dios llega y te dice, oye, no estás haciendo bien, ¿verdad? Tienes y tenemos que dar. Pero aquí está la clave del asunto a la que te quiero animar a que pensemos. Sí puede ser que ocupemos dar a otros, puede ser que tengamos que conectar con gente para ayudarle físicamente, con bienes materiales. Pero aquí quiero hablarte a ti que has escuchado el Evangelio, a entender que no son únicamente los bienes materiales, sino sobre todas las cosas, un deber enorme que tenemos nosotros de compartir es la buena noticia de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, o sea, el Evangelio. Porque en realidad no son los leprosos llevando comida adentro de Samaria. Es Dios quien trajo libertad y trajo provisión, y los leprosos solo van a aquellos que están en angustia, en dolor, en muerte, y les avisan dónde está la provisión de Dios. Eso es todo, avisan. Son portadores de buenas noticias en este sentido. Por eso, lo que te quiero animar es a que consideres que hoy nosotros en realidad estamos viviendo en un día de buenas noticias, ¿eh? Es Día del Padre, o sea, es que es una buena noticia. Pero la buena noticia que tenemos para dar es que Dios ya nos ha traído libertad. Déjame explicarte algo que a lo mejor ustedes
es la primera vez que lo escuchan. Muchos de ustedes ya lo saben. Pero ¿sabes qué significa evangelio? Evangelio, sí, son los libros de la Biblia que hablan de la historia de Jesús. Sí, pero no. Evangelio viene del griego evangelión o evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, cuando leímos en el pasaje anterior que estos hombres decían, hoy es día de buena nueva, ¿sabes qué dice la traducción griega, la Septuaginta de este texto? Hoy es día de evangelio. Hoy es día de una buena noticia. Tenemos una buena noticia que dar. Eso es lo que significa el evangelio. Entonces déjame ayudarte a conectar aquí los puntos. ¿Te acuerdas cómo en Samaria Dios tuvo una intervención milagrosa para salvar? ¿Sabes que tenemos la intervención y el milagro más grande hecho por Dios cuando manda a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz? Y ahora aquellos que vivíamos en muerte podemos tener vida. Esa es una buena noticia, esa es una noticia extraordinaria que queremos que el mundo sepa. Queremos que sepan que Dios ya ganó e intervino para no dejarnos en nuestra situación de muerte y darnos acceso a la vida. ¿Te acuerdas cómo en Samaria Dios derrotó al enemigo y lo cambió de ser una amenaza a ser un enemigo derrotado? Nuestra Biblia dice que Satanás, el pecado, el mundo, nuestros enemigos principales, la carne, ya han sido derrotados por Cristo en la cruz. Es una buena noticia. No tienes que vivir ahí todo achicopalado, ¿verdad? Decimos en México, ahí encerrado con la cola entre las patas por el enemigo. El enemigo, dice la Biblia, que si tú estás en Cristo, lo resistes y huirá de vosotros. Eso dice la Escritura, es una buena noticia. No tienes que vivir como si Dios no supiera lo que está haciendo. No tienes que vivir en tiniebla, no tienes que vivir en temor, no tienes que vivir con el pie del enemigo sobre ti. Tú puedes ser libre y tener victoria. Dios ya ha hecho eso en Cristo. Un acto de Dios que libera a la nación. Aquí tenemos un acto de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz que le da libertad a todo ser humano. Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de una vida sin sentido, libertad de dolor, libertad de rencores, de falta de perdón. Podemos ser libres en Cristo y nosotros tenemos la buena noticia. Mira, hay provisión de parte de Dios, liberación, acceso a la vida, pero en Samaria no sabían. ¿Sabías tú que dice la Biblia que para que una persona sea salva, primero necesita oír el evangelio? ¿Cómo van a oír, verdad, si no hay quien les predique? Y para que puedan ellos creer necesitan primero oír el evangelio para que puedan creerlo. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, la gente necesita oír. Se trata de un mensaje. No se trata de agarrar algo y llevárselos. Es ir como un leproso que ha sido salvado, que ha sido sanado, un leproso que no tenía esperanza y que ahora tiene esperanza, e ir con aquellos que no la tienen y avisarles. Eso es todo, en realidad. El detalle es este: los leprosos por un momento callaron. Entonces, ¿qué quiero decirte, mi hermano, mi hermana? Que hay para los cristianos en el siglo XXI, en la situación de pandemia en la que vivimos, callar a veces es pecado. Callarnos, no decir dónde está la buena noticia, es ser codo, es ser irresponsable, es ser acaparador, es ser egoísta. Me llama la atención que los leprosos no hicieron nada malo, no fueron a decir, ay, vamos a matar sirios o vamos a burlarnos de los samaritanos ahí, con una piernota de pollo ahí comiendo, mira, yo tengo una pierna de pollo. No hicieron nada malo, solo se callaron. Eso es todo lo que hicieron. Y debes saber que hay situaciones donde callarnos es pecado. Si tú sabes de alguien que está lastimando a otra persona, un niño, por ejemplo, y tú estás viendo eso y te callas, sabes que tiene implicaciones hasta legales eso. O sea, hay ocasiones donde no hablar está mal. Tener una buena noticia y no compartirla está mal. Hasta entre nosotros, ¿verdad? Miren, en la práctica, hermanas, hermanos, si tú sabes que en algún lugar están bien baratas la ropa, una buena ropa de muy buena calidad, está bien barata, que no le digas a tu vecina, que hasta te lo toman a mal, ¿no? Ay, amigo, no me dijiste, no me avisaste. Y luego tú lo presumes, sí, lo encontré en 50 pesitos en tal lugar y lo presumes, allá en la Pulga, mira, bien me lo encontré, ¿verdad? ¿Me entiendes qué quiero decir? Hay noticias
que no darlas ya está mal. Y por eso los leprosos dicen, no hacemos bien. Hoy es día de buenas nuevas. Fíjate qué interesante. Dios usó a los que antes fueron rechazados. Dios el día de hoy utiliza leprosos. ¿Por qué puse comillas aquí? Porque espiritualmente, bíblicamente hablando, la lepra, la enfermedad de la lepra, que es una enfermedad de la piel, es una enfermedad que es un tipo del pecado. Y en un sentido, todos somos espiritualmente leprosos. Cuando nos acercamos a Cristo, Él nos limpia. Entonces, ¿qué es el evangelismo? Es un leproso yendo a decirle a otros leprosos dónde está la sanidad. ¿Sí? Es todo. Otros han dicho, bueno, es como si fuera yo un pordiosero que le dice a otro dónde hay alimento. Solo somos mensajeros. Dios los usó, te repito, no para pelear, no para ganar, nada más para avisarles a otros. Entonces, te estoy invitando hoy, con esta lección del sitio de Samaria, a que aprendamos que cuando Dios hace cosas que nos permiten tener libertad, alegría, gozo, tenemos la obligación moral de decírselas a otras personas. Y si eres cristiano, tenemos el mandato bíblico: ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? El texto dice aquí, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál es la idea aquí? Que hay noticias que pueden esperar, pero hay otras que no pueden esperar, son urgentes. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, ya que pase la pandemia le voy a hablar a otros de Cristo. Es ahorita cuando necesitamos dejar de ser acaparadores de esperanza. Quizás no tienes tu alacena llena de cosas, pero te has callado respecto a Cristo Jesús y quién es Él y el poder que tiene de transformarnos. Nosotros tenemos la solución, o sea, tú y yo tenemos información que salva. Y a veces nos callamos esa información, ¿verdad? Nadie se entera que somos cristianos y derecho te lo digo, a algunos les da miedo compartir esas transmisiones porque se van a burlar sus amigos en Facebook. Ay, si andas con lo de los cristianos y eres aleluyo y lees la Biblia y te da miedo compartir esas transmisiones o te da miedo decirle a otros que tú eres un seguidor del Maestro, de Jesucristo. Oye, es una buena noticia. Necesitamos ir y avisarle a aquellas personas que no tienen la información. Aquí es a lo que me refiero. Hay ocasiones que el silencio es desobediencia. Hay ocasiones donde tú has hablado mucho a tus parientes, les has compartido de Cristo y ellos no quieren oír. ¿Sabes? Lee la historia de los leprosos, van y le dicen a los samaritanos, te cuento nomás para que sepas de qué se trata, ¿no? Le cuentan y estos hombres van y le dicen al rey, y el rey en su dureza de corazón, perdón que lo diga, pero así de cabezón que es, no lo cree, dice, no, esto es un complot para derribarnos. Salieron los ejércitos, quieren que salgamos a su campamento para tratar de comer y ahí nos van a atacar. No cree. El rey mismo no cree la obra de Dios. Va a ser igual, va a haber gente que se va a burlar de ti, pero el chiste es, tú y yo tenemos que ir y decirles, ¿sale? A veces es tener un sano temor de tener consecuencias si no hablo, ¿no? Puede ser que tú, porque no evangelizas, vas a perder el gozo, oportunidades, hasta la paz o recompensa. Yo sé que algunos de ustedes, puede ser que el Espíritu Santo los haya redarguido alguna ocasión para decir, oye, debiste de haberle hablado de Cristo a esa persona, debiste haberle hablado de mí. Oye, no me presentaste ante tus amigos. Y el Espíritu te pica la costilla, ¿verdad? Y estás ahí, ¡ay, híjole! Eso hizo el Espíritu de Dios con estos 4 leprosos. Oye, no estamos haciendo bien. Si nos callamos, va a haber consecuencias. Fíjate, dice, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues y entremos. Esta versión dice, si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. No estoy animándote a compartir el evangelio por culpa. Ojo, es por alegría de que hemos encontrado una buena noticia. Pero debemos entender que al recibir esa noticia, cae una responsabilidad sobre nosotros de decirle a los demás lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué onda, mis hermanos? Vamos a accionar. Si no puedes salir, tienes redes sociales, tienes contactos, tienes WhatsApp, tienes conexiones que Dios te ha dado.
que es muy importante que las podamos usar. Tú y yo hemos encontrado la provisión más grande de gracia que hay en el mundo, que es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Imagínate el perdón de nuestros pecados. Yo no merecía misericordia y mi Padre me dio misericordia. Tenía muerte en mí y mi Padre me dio vida. Tenía una vida que no iba para ningún lado y mi Padre me trazó un camino en el que me abre unas oportunidades increíbles. Eso es una buena noticia, compártela, háblale a otros. Porque debes saber que hay gente que, contrario a esto, ¿verdad? No tienen gracia, no tienen perdón, no viven con misericordia, están en muerte, no tienen oportunidades. Es una situación difícil, es una situación complicada. Otra gente necesita lo que nosotros hemos encontrado. Entonces, fíjate, si estás en un confinamiento, nosotros sabemos dónde está la puerta. Y hay gente que no la halla. Dice Pablo, muchos están a tientas, a ciegas, buscando sentido y cómo van a salir de su depresión, cómo van a salir de su situación difícil. En hambre, nosotros hemos encontrado al pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida y el que me come nunca tendrá hambre. Y tú sabes dónde está, tú sabes quién es. Hemos encontrado al que nos salva de nuestra situación y que derrota al enemigo. Por eso nosotros llamamos a Jesucristo el Salvador. Así le llama la Biblia. El Salvador, eso significa Jesús. Gozo, hemos encontrado paz, esperanza, sanidad, restauración. Añádele aquí lo que Dios ha traído a tu vida. Quizás no eres millonario, ¿no? Pero Dios ha traído a tu vida cosas que otros necesitan y tú y yo podemos tener la tendencia a acaparar la noticia. Esa es la lección, una lección que tú y yo podemos sacar de esto. No sé qué piensas. La idea es esta, somos llamados a compartir lo que Dios nos ha regalado, especialmente ahora que estamos en tiempos gruesos, ¿no? De cuarentena, de crisis. La gente está entrando en crisis emocionales, en situaciones tristes, complicadas. Entonces, quisiéramos animarte a que tú consideraras lo que estamos compartiendo contigo, porque la idea es convertirnos de acaparadores de esperanza, yo sé dónde está la esperanza, pero me la quedo, a mensajeros de esperanza. Esa transformación se da. Ahora soy un pregonero, alguien que anuncia esperanza. Si descubrieran la vacuna contra el COVID y quien la descubrió se la queda, se la guarda, oye, eso sería considerado un problema. Debes saber, de hecho, como dato curioso, que hasta en la Organización de las Naciones Unidas, diplomáticamente hablando, internacionalmente hablando, hay estos pleitos, iniciativas les llaman, donde los países emiten iniciativas para pedir que otros países no monopolicen los recursos médicos, los ventiladores, los medicamentos, y ahí se pone difícil, o sea, de varios países, México está en uno de esos que ha pedido a otros países que no monopolicen a las empresas que fabrican ventiladores o los suministros médicos, ¿verdad? Guantes, o sea, el acaparamiento se da a nivel personal, se da a nivel familiar, se da a nivel de barrio, se da a nivel internacional, porque es un estado de egoísmo del corazón. Y Cristo nos ha invitado a imitar a estos leprosos. Hemos encontrado vida y tenemos que ser mensajeros de esperanza a otro lado. Allí está la leccioncita que te queremos pasar de un sitio, de un confinamiento antiguo. Hace 2800 años pasó esto y la naturaleza humana sigue siendo la misma y el corazón humano sigue siendo el mismo y el Dios que nos ha salvado sigue siendo el mismo. Dios sigue obrando, ya venció, nos ha dado esperanza. Es cuestión de que tú y yo la podamos compartir, ¿no? ¿Sale?